Muy buenas tardes, me llamo Douglas Ortiz y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la distribución de las probabilidades. En este sentido, podemos decir que la distribución de la probabilidad es una función que asigna a cada suceso definido sobre la variable la probabilidad de que un suceso ocurra. Muy bien, para entender un poco mejor esto, vamos a tomar en cuenta un caso real que actualmente se ha estado suscitando en el mundo entero. Y me refiero a los casos de coronavirus, también conocidos como COVID-19. Y para efectos de nuestra investigación, tomaremos en cuenta los índices de mortalidad de las personas que han sido infectadas, es decir, cuántas personas que padecen la enfermedad terminan falleciendo. Para calcular la probabilidad de la mortalidad de los afectados, tomamos en cuenta el siguiente enlace. Bien, en este enlace se toman en consideración el registro de 310 fuentes en todo el mundo. Y para hallar los casos probables dentro del territorio nacional, usaremos como herramienta la data suministrada por la administración de Nicolás Maduro. Muy bien, para hallar la probabilidad usamos la siguiente fórmula, donde P es igual a casos probables dividido entre casos posibles. En este sentido, los casos posibles son la cantidad de personas que fueron confirmadas con el virus en todo el mundo, la cual asciende hasta el 2 de agosto de 2020 a las 9 de la noche en la hora local a 17.965.127 personas, y los casos probables, que son las personas que fallecieron, que irónicamente serán llamados casos exitosos. Luego procederemos a la operación matemática y obtendremos un 3.8% de casos efectivamente confirmadas de muertes a nivel mundial, el cual redondearemos a un 4%. Ahora bien, estos datos sencillamente los vamos a llevar ahora a nivel nacional. Como podemos observar en la siguiente gráfica, la cual está tomada de las cifras oficiales, tenemos como cantidad de casos activos 20.206, de los cuales tristemente han fallecido 174 personas. Entonces procedemos a plantear con las cifras reales del caso los siguientes enunciados o los siguientes planteamientos. En primer lugar es si el estudio sigue un modelo de Bernoulli. El modelo de distribución de Bernoulli es un modelo teórico utilizado para representar una variable aleatoria discreta de la cual solo puede resultar en dos sucesos excluyentes. En este caso, si las personas infectadas terminan falleciendo o si sobreviven. ¿Ve? Y por esto, y por ser una cifra finita, podemos decir que es una variable aleatoria discreta, porque se comporta, como ya mencioné, así es como se comporta el modelo de Bernoulli. Muy bien, en el segundo caso analizaremos la función de probabilidad, que no es más que una aplicación entre el conjunto de resultados y el conjunto de números reales que asignará a cada suceso la probabilidad de que se verifique, en este caso, de que exactamente 174 personas mueran. Sabemos que la probabilidad de éxito, o sea, las muertes, a nivel mundial son de 4% y que n es mayor a 1, siendo n la población que resultó infectada, que en este caso a nivel nacional fueron 20.206. Entonces, si es mayor a 1, es decir, tenemos que se trata de un modelo binomial con n es igual a 20.206 y p es igual a 0.04 o un 4%. Entonces sabemos que la función de probabilidad para x igual a x es la que tenemos. Ojo con esto, el combinatorio de x es n por la probabilidad elevada a la x por 1 menos p elevado a la n menos x. Si traducimos esto a lo que queremos, que es la posibilidad de que x sea igual a 174, tenemos que el combinatorio de 174 es 20.206 por 0.04, que es el 4% elevado a la 174 por 1 menos 0.04 elevado a la 20.206 menos 174. Este cálculo obviamente debemos hacerlo con una calculadora de estadística, puesto que los datos son bastante grandes, y esto al final nos dará como resultado 4.4 por 10 menos 166, que es prácticamente cero. Es una probabilidad bastante baja en contraste con el comportamiento que ha tenido el virus a nivel mundial.
Muy bien, para el siguiente planteamiento vamos a definir distribución de probabilidad. Es una función que asigna a cada suceso definido sobre la variable la probabilidad de que dicho suceso ocurra. Para ejemplificar esto, tomamos el planteamiento donde menos de 174 personas infectadas mueran y de allí mismo calculamos la probabilidad de que haya más de 174 personas infectadas de que mueran. Bien, en este caso tenemos que la función de distribución de x es menor o igual a x, ¿sí? En este caso tenemos que x menor a 174, esto no es más que x a 174 más la probabilidad de que x sea igual a 173 o más, a 172, hasta que llegue a que la probabilidad sea igual a 0. Esto es la suma de las funciones de probabilidades. La función de distribución es la suma de funciones de probabilidades. Y esto nos da que es 5.47 por 10 a la menos 66, que es prácticamente 0. Ahora, calculamos la probabilidad de que x sea mayor o igual a 174. Esto es por propiedades de probabilidad y eso es más o menos 1. Entonces, esto nos da una idea de que si en Venezuela se tuviese la misma probabilidades que existen a nivel mundial de la tasa de mortalidad, entonces el número de infectados sería muchísimo más que 174. Que la distribución discreta de probabilidades describe la probabilidad de ocurrencia de cada valor de una variable aleatoria discreta. ¿Sí? Un ejemplo de esto sería el estado Guárico, que se eligió sencillamente por ser el de menor número de infectados, y de esta manera se puede ver de todas las formas que se puede ver. Esta se puede ver más clara, puesto que en Guárico hubieron simplemente 38 casos de infectados con 3 casos de fallecidos. En base a esto tenemos que el espacio muestral es de 38, que son la cantidad de afectados en este estado, ¿sí? Entonces nos quedaría la siguiente distribución. Aquí tenemos el número de muertos dependiendo de los afectados, y aquí al lado de la probabilidad. Si hacemos nuestro gráfico de distribución, tomando en cuenta la probabilidad de 4%, que es lo que nos arrojó la probabilidad mundial, entonces la probabilidad de ahí en el estado Guárico es de que muera una sola persona, seguido de 0 personas que no hayan muerto, o sea, hasta que llegue un momento en que no hay ningún muerto, y después va bajando hasta que la probabilidad de que haya muerto es prácticamente 0, ¿sí? Por último, realicemos una distribución de probabilidades de mortalidad de todo el país. Sabemos que esta no es una distribución infinita, pero es una muestra bastante grande, lo cual nos permite hacernos una idea de cómo funciona la distribución continua. Acá en el gráfico de distribución se observa que tiende a una distribución normal. En este caso tomamos entre 790 y 820, que son el número de muertos que debería haber en Venezuela, según la tasa a nivel mundial. Tomando en cuenta la consideración a nivel mundial, en Venezuela deberían haber un aproximado de 790 a 820. Aquí observamos que el pico más alto es 820. Sin embargo, es de notar que aunque es el pico más alto, el valor más alto que se ve es 0.01, que no es tan cercano a 0, pero como la cifra es de 20.206, no se ve tan grande, pues. Pero imaginemos que son 20 millones la población mundial, o que es una cifra infinita, o imaginemos que sea infinita. Entonces las probabilidades bajarían notablemente mientras más grande sea la muestra. Por ende, cumple que la distribución continua, si tomamos por rango la posibilidad, va a ser distinta de 0 a este caso, que es 0.42. En conclusión, se tiene que la mortalidad de los infectados por el virus COVID-19 en Venezuela no se comporta como la probabilidad mundial, ya que en la parte B nos arrojó una probabilidad casi igual a 0, y este resultado se confirmó en la parte E, donde el pico más alto de la gráfica está entre 790 y 820. Por lo tanto, para que la probabilidad de la mortalidad por contraer el virus en Venezuela sea igual a la mundial, deben haber por lo menos 790 y 820 fallecidos de los 20.206 infectados.